Tofet era un lugar ubicado en el valle del hijo de Hinnom. Aunque nos cueste creerlo, escuchen, allí los judíos sacrificaban a sus hijos. Literalmente los quemaban vivos, a los bebés, para satisfacer a sus dioses. Yo me pregunto, ¿cómo pueden hacer eso? Por instinto, los animales protegen a sus crías. ¿Cómo es que estos son capaces de asesinar a sus hijos? Increíble. Pero hay algo más. Saben que Tofet es una palabra aramea que significa en nuestro español chimenea. Y que la palabra Hinnom viene del griego Gehenna, que significa infierno. Así es que si yo quiero sumar los vocablos Tofet en el valle del hijo de Hinnom, interpretado a nuestro español, se escucharía algo así como la chimenea del infierno. Y eso hace gala a lo que los judíos ahí llevaban a cabo. Solo un engendro del infierno puede acariciar, sacrificar a su hijo y quemarlo vivo. Josías, en su gobierno, profanó ese sitio y literalmente lo convirtió en un basurero. Y vaya que tiene el aplauso de la historia, y con razón ese rey es considerado uno de los gigantes del Antiguo Testamento. El simple hecho de haber profanado esa chimenea del infierno y convertirla en basurero le hace canjearse el aplauso de la historia. Pero el capítulo que ahora estamos estudiando, sabemos ya que Josías está muerto. Y como antes dije, aunque nos cueste creerlo, su hijo lo convierte en un lugar sagrado una vez más. ¿Cómo puede hacer esto? Por respeto a la memoria de su padre, lo hubiese dejado como un basurero. Por respeto al salvajismo que allí se practicaba, y ahora regresar a eso para volverse un líder popular, va contra la naturaleza. Y Jeremías, en el capítulo que hoy vamos a estudiar, se los advierte, pero también con una amenaza, y les dice: ese sitio va a volver a ser un basurero. La diferencia es que ahora sus cadáveres serán la basura que servirán de combustible en esa chimenea. Como siempre sucedía, esa gente no quería escuchar. Y yo a veces me pregunto aquí en nuestra iglesia, con personas que entran y salen igual o peor, ¿cómo es posible que no sientan temor de lo que la Biblia enseña? Pero en fin, ese y más vamos a tocar en nuestro estudio de hoy, titulado La chimenea del infierno o el valle del hijo de Hinnom. Vayan en sus Biblias hasta Jeremías capítulo 7. Por favor, se ponen de pie cuando encuentren la cita. Nuestro sermón de hoy: la chimenea del infierno o el valle del hijo de Hinnom. Capítulo 7, libro de Jeremías, vamos al versículo 32. ¿Listas sus Biblias? ¿Sí, amén? Dice: por tanto, he aquí, vendrán días, así ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino el valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet
por no haber lugar. Y serán, estoy en el capítulo 7, versículo 32. ¿Me están siguiendo igual? Verso 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Haré cesar de las ciudades y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Oremos. Por favor, Señor, habla a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Cuando oímos hablar de sacrificios de niños, debemos pensar, ¿qué cabeza, qué corazón puede sentir placer en hacer eso? Repito, va contra naturaleza. Según Ment Vandenberg, él insiste en que los que ofrecían esos sacrificios no sentían placer. Él dice que eran cuadros desgarradores, escenas horrendas. Lo hacían únicamente porque estaban convencidos que tenían que hacerlo. Es interesante. Ese mismo predicador insiste, haciendo un paralelismo, que es lo mismo que sucede hoy día cuando una madre se despide en una terminal del tren de su hijo que va a la guerra. Es un cuadro desgarrador, pero lo hacen porque están convencidos que lo tienen que hacer. En aquel tiempo era el dios Moloch, porque a ese dios es a quien sacrificaban esos bebés. Hoy día es el dios de la guerra, el dios Ares, o en cultura romana, el dios Marte. Pero sabemos que la violencia es así. Insiste ese pensador, los ídolos representan dioses falsos. Los dioses falsos son Moloch y Ares, pero lo que representan es sacrificio de niños, ya sea con fines religiosos o con fines de patriotismo en una guerra. Pero al igual, son crueles e inhumanos. Así es que si alguien quiere seguir a esos dioses, están siguiendo dioses falsos, crueles e inhumanos. Sus actos son inmorales, contra naturaleza. Y no debe sorprendernos de que esas perversiones enciendan el juicio y la ira de Dios contra una nación o contra una persona. Ahora que ustedes saben el contexto, yo creo que ustedes no se sorprenden que el profeta advierta que esa chimenea del infierno va a servir para quemar los cuerpos de todos los que han sacrificado bebés ahí. Y ustedes creo que dirán junto a mí, es lo menos que se merecen por su maldad y por su mayúscula estupidez. Pero eso es lo que los dioses falsos, crueles e inhumanos nos provocan a nosotros, los seres humanos. Déjenme poner más ejemplos, haciendo un paralelismo igual que ese famoso predicador. Otro de los ídolos en cultura antigua es el dios Mammón. Era reconocido como el dios del materialismo o el dios del dinero.
el cual muchos también adoraban. Si ese ídolo intentáramos contextualizarlo a nuestra época, tendríamos que decir que literalmente ese Dios hoy día solo ha cambiado nombre. Ahora ese Dios es el Dios del materialismo o el Dios del dinero. Cruel e inhumano. ¿De qué estoy hablando? Destroza la vida de muchos niños, roba la felicidad de la familia y destruye. Hay cantidad de niños, y espero que no sea en nuestras casas, que están rodeados de juguetes caros, de comodidades que el dinero puede pagar. Tienen tecnología de punta, teléfonos inteligentes, computadoras de alta velocidad, pero no tienen a sus papás, ni a su mamá. Ellos siempre están trabajando. Ellos siempre están sedientos de producir dinero. Están adorando al Dios del materialismo. No se dan cuenta que están destruyendo a sus hijos. Claro, cuando sus pequeños hijos llegan a los 14, 15, 18 años, entonces los papás, algunos, no todos, se dan cuenta que criaron pequeños monstruos, que a esa edad ya se rebelan a vuestra autoridad y que intentan acallar su conciencia porque saben que van al infierno. Y no les gusta escuchar a este predicador decir esas cosas. Prefieren hacer oídos sordos, prefieren negarse, prefieren incluso no venir antes que hacer cambios en sus vidas. Bueno, de eso está hablando Jeremías. Algunos pintan todo eso como fanatismo religioso. Esto es práctico. Ahora que les he dicho esto como ejemplo, notan que es muy práctico cuando lo aplicamos. Pero en fin, voy a mencionarles otro de esos dioses que Jeremías condena gravemente. Se refiere puntualmente a los signos del zodíaco, al horóscopo. Y quizás hay personas en medio nuestro que piensan que eso es una práctica inocente, que jamás lo han visto como idolatría, o jamás han pensado que eso les desencadena como para estar en la chimenea del infierno. Bueno, atiendan esto. Antes de ir al pasaje bíblico, saben que en París, en 1964, porque fue cuando este escritor publicó su libro, uno de los que yo ocupo como texto fuente mientras preparo los estudios. Para 1964, él sacó la estadística de que en París, 1 de cada 120 consultaban el horóscopo. ¿Escucharon? 1 de cada 120 parisinos consultaban los signos del zodíaco. Pastor, no es mucha la proporción. ¿Cómo no? Escuchen el siguiente dato. En contraste, 1 de cada 5,000 consultaba un consejero religioso. 1 de cada 5,000. Una enorme cantidad de franceses para 1964 prefería escuchar los consejos de los signos del zodíaco que escuchar la palabra de Dios. Eso fue en 1964. Con la tecnología de punta, creo que las estadísticas hoy serían peores, serían terribles.
No, pastor, eso no ha crecido. Claro que sí, se los voy a demostrar en unos segundos, pero antes leamos lo que Jeremías dice. Capítulo 8, verso 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, los huesos de sus sacerdotes, los profetas y los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron. Ellos sirvieron al ejército del cielo, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. ¿Quiénes son el ejército del cielo? Voy a explicárselos. Zodíaco es una palabra compuesta que interpretada al español es el camino de los animales o la casa de los animales. Zodíaco viene de zo o de su y con la raíz pues se entiende como la casa de los animales. ¿Por qué? Porque las constelaciones están registradas como animales, la Osa Menor, la Osa Mayor y otras más. La astronomía estudia con el método científico las constelaciones, lo cual está bien, es ciencia. Ya dije, y aunque parezca redundante, usa el método científico. La astrología, con L, no usa el método científico, usa el arte de la adivinación y la predestinación con fuentes demoníacas. Ocupan un poquito de métodos probabilísticos, los cuales sí son parte del método científico. La astrología estaba de moda en la época de Jeremías, como lo estaba en 1964 y como lo está hoy día lamentablemente en Latinoamérica. ¿Por qué la gente presta atención a esto? Porque hay adivinación, porque hay predicción y la gente neciamente no quiere confiar su vida a Dios. Quieren confiar su vida a los signos del zodíaco. Que todavía yo exagero, doble atención a esto. Si yo estuviera jugando con ustedes tiro al blanco, esa dinámica en donde hago preguntas a quemarropa y ustedes tienen que responder sin pensar de inmediato. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Voy a hacerles una pregunta a quemarropa. Esto es tiro al blanco, por favor. No reparen en la pregunta, solo respondan lo que de inmediato viene a su cabeza. La pregunta es esta. Por favor, díganme los 3 libros de la Biblia que son sus 3 libros favoritos. Díganme quién los escribió, díganme el propósito del libro y la época en la que fue escrita. ¿Listos? Adelante, díganmelos. Ok, paren. Hay una cantidad de ustedes que quiero creer que no son muchos, que no tienen ni siquiera un libro favorito. Y si lo tienen, les puedo asegurar que yo me bajo y les pregunto quién lo escribió y no tienen ni la remota idea. Y si voy un paso más y les pregunto, ¿me pueden dar el contexto histórico? Se trabará su lengua. No saben. Pero díganme el signo zodiacal. Todos lo saben. Debo decirlo, es vergonzoso y además repugnante que sepan vuestro signo zodiacal y no sepan 3 libros de la Biblia que son sus favoritos.
Pastor, se está volviendo fanático al decir que eso es repugnante. Les pondré otro paralelismo. Imaginen que encuentran esta noche entre las cosas personales de su esposo, no, mejor de su esposa, porque hoy día el nivel de infidelidad femenino se está acercando o ya sobrepasó al de los hombres. Así es que encuentra en las cosas personales de su esposa un collar con un corazoncito de oro. Uno de esos que es como una cajuela que al abrirlo, al partirlo, guarda fotografías. Y cuando usted lo encuentra, piensa, oh, mi esposa me tiene una sorpresa. Y usted, muy animado, abre el corazón esperando que allí va a encontrar una foto suya o una de sus hijos. Pero para vergüenza suya y dolor suyo, lo que encuentra ahí es la foto de otro hombre. No es un error, porque hay una inscripción. Chicos, ¿me quieren prestar atención, porfa? Porque hay una inscripción ahí, en donde se nota que es su amante. Les pregunto, maridos, ¿es o no es repugnante eso? Que usted encontrara algo así. ¿Verdad que no quieren ni imaginarlo? Mejor aún, les voy a preguntar, ¿qué harían? No, no lo imaginen porque pueden ir a la cárcel solo por pensarlo. Alguno preguntará, pastor, dígame dónde está la chimenea del infierno. Tengo a alguien a quien sacrificar esta noche. ¿Estoy siendo exagerado? ¿Acaso no causa repugnancia algo así? ¿Sí o no? Bueno, ¿quieren que Dios no sienta repugnancia porque ustedes saben su signo zodiacal, pero no saben 3 libros de su palabra? ¿Que ustedes prefieren consultarle al horóscopo antes que consultarle a Dios? Y claro está, el horóscopo dice algunas cosas que pegan. Y si hay todavía alguien revestido de ignorancia que está a punto de decir, es que pastor, mire, yo he leído 2 o 3 horóscopos conmigo y pegan. No es sorpresa. Ya les dije que ocupan adivinación, ya les dije que la adivinación es un engendro del infierno y sumado a eso también ocupan un poquito de métodos probabilísticos. Métodos probabilísticos es una ciencia que puede predecir los datos, no de forma exacta, sino con cierto margen de error, con matemática. De hecho, ellos suman, restan, hacen frecuencias y dicen, bueno, los que nacieron en enero, los que nacieron en febrero, tienen ciertos denominadores y después de sacar un muestreo con un universo proporcional, pues entonces pueden predecir y pueden decir, estas personas son así. Pero ¿cómo puedo yo confiar mi futuro a eso? Hay gente que lo hace. Y si usted es una de esas personas, este solo es un ejemplo de cómo esos dioses son crueles e inhumanos. Pastor, exagera. ¿Cómo que exagero? ¿Acaso los joyeros no han hecho mucho dinero vendiendo todos los signos zodiacales? ¿Acaso no todas las revistas tienen horóscopos? ¿Acaso no cantidad de noticieros tienen horóscopo hoy día? ¿Acaso no son multimillonarios en honor a la ignorancia de los pueblos?
Increíble, ¿no? Jeremías dice que las personas siguen el camino de las naciones. Para Warren Wiersbe, eso significa aclimatarse. ¿Qué estoy diciendo? El ser humano, usted y yo, somos el sistema de ingeniería con mayor capacidad de adaptarse a cualquier medio ambiente. Muchas otras especies de animales no tienen esa capacidad. Por eso es que los animales cuyo hábitat es el Polo Sur no pueden vivir en un país tropical o viceversa, fallecen. Su cuerpo no es capaz de adaptarse. Un simple ejemplo es que habrán escuchado que en repetidas veces Canadá ha ofrecido permisos, visas de trabajo, visas de estudio y ha ofrecido programas maravillosos para aquellos que son profesionales u obreros calificados para ir a vivir a Canadá. ¿Saben por qué hacen eso? Porque muy poca gente quiere vivir en Canadá por el frío. Es difícil adaptarse. De allí que muchos salvadoreños viajan, pero pronto regresan. Es porque es difícil adaptarse, aunque finalmente lo hacen. Y saben los índices de extranjeros que se han aclimatado a Canadá, ¿quiénes están rondando los primeros puntos de aclimatarse con facilidad? Curiosamente, los salvadoreños. Así es que puedo decir, no sé si con orgullo o vergüenza, nosotros los salvadoreños nos adaptamos o nos aclimatamos a cualquier cosa. Nosotros por nacimiento somos versátiles. Pastor, ¿por qué dice por orgullo o por vergüenza? Vayan al capítulo 10, verso 2. Capítulo 10, verso 2. Así dijo Jehová. Díganlo en voz alta. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones teman. Esto de aprender el camino de las naciones es aprender sus costumbres. Hasta que somos esclavos de esos crueles e inhumanos dioses que nos esclavizan. Seguiré poniendo más ejemplos. Platiqué con un amigo de la iglesia, lunes, no importa cuándo, me contó que cuando era niño, los compañeros de trabajo de su papá lo llevaban al estadio a ver a la selección. Y me contó que llegaban a las 9 de la mañana. Yo le dije, ¿y que los partidos eran temprano? No, a las 3. ¿Ustedes llegaban a las 9 de la mañana al estadio? Sí. ¿En sol? Sí, en sol preferente. ¿Qué es preferente? Que duele más. Yo le dije, men, ¿y qué hacían? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Él me dijo, bueno, los que bebían se emborrachaban desde las 9 y se quedaban dormidos hasta mediodía, sudaban. A eso de las 12 el sol los hacía despertarse y se volvían a emborrachar. Y se levantaban ya cerca de las 3 a gritar todo tipo de suciedades. No solo escuchaban suciedades, soportaban todo tipo de suciedades. ¿Y usted que no bebía, qué hacía? No sé. Eso es ser un miserable esclavo del Dios deporte. Dejan a sus hijos solos todo el día. En domingo, un día de la familia, un día para honrar al Señor en familia, no para estar en un estadio ni para estar de paseo.
Es un día para dedicárselo a Dios, para enseñarle a los hijos a amar y servir a Dios. No, ellos pasan en el Dios fútbol, emborrachándose, acabándose el dinero, dejando a sus mujeres solas y susceptibles a que otro hombre llegue y las posea. Son prácticas contra naturaleza. Pero son miles de miles los que en mi país rinden culto a ese Dios. No, yo no dije de forma fanática que el fútbol sea pecado o el deporte sea pecado. Saben de sobra que me apasiona el deporte. Y esta iglesia lo promueve. Pero no como nuestro Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un falso Dios. Y el deporte diezma las iglesias. Dijo un sociólogo que si un día de estos la humanidad es desolada, como fue desolada en la época de los mayas, y que viene un pensador y encuentra nuestras ruinas, concluirán que nuestros dioses más importantes eran los deportes. ¿Por qué dicen esto? Si ustedes van a una ruina hoy día, encuentran en los mayas, en los pipiles y en cualesquiera que hay una pirámide o un edificio piramidal y que allí se adoraba al mayor dirigente de esa sociedad y que a sus pies se reunían las multitudes. Bueno, los edificios más grandes que van a encontrar, si esta sociedad del 2020 o 21 es desolada, son los estadios. Ellos dirán que esos eran nuestros dioses mayores. ¿Pueden creerlo? ¿Pagar tanto dinero desde las 9 de la mañana para emborracharme, para insolarme, para que me tiren suciedades? Y finalmente ver un partido en donde mi equipo favorito le dan paliza siempre. Y entre tanto mis hijos tirados y también mi mujer. Me dijeron que yo estoy dando ejemplos en fanatismo. ¿Quién es más fanático? ¿Usted o yo, que le dediqué 2 horas a venir al culto? 2 horas a servir al prójimo y darle el ejemplo a mis hijos antes de que crezcan y se conviertan en hacer lo que les da la gana. Y luego ir con mi familia y descansar con ellos y gastarme el dinero en comer con ellos y descansar con ellos. Eso es natural. Eso es lógico. Lo que yo describí antes es contra la naturaleza. Pero eso es lo que cientos de miles hacen. Se aclimatan, se adaptan a seguir las costumbres de las naciones. Y dicen que los borrachos son los religiosos como Jeremías. Increíble, ¿no? Vean el versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. Les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae, ¿qué pasa? No se levanta. El que se desvía, no vuelve al camino. Les pregunto, paren, entendamos esto. Usted va en un centro comercial y empezó a subir las gradas eléctricas, desvió su mirada y cuando llega al final de la banda, ¡pum!, se tropieza y cae. ¿Qué hace?
se queda ahí, ¿verdad? De inmediato se pone de pie, se limpia y empieza a caminar. Quien va con usted le dice, te golpeaste, ¿está bien? Eso no hay problema. Allá a la esquina, a la vuelta, ay, creo que me rompí algo. Pero ¿y por qué no te sobaste antes? Por vergüenza, yo no quiero que todos se rían. Eso es natural, ponernos de pie. Lo que va contra la naturaleza es quedarnos ahí. Va conduciendo en la calle y descubre que está en el camino contrario. Hay una tremenda advertencia, un gran rótulo que dice, va en camino contrario. ¿Qué hace cuando descubre que va en camino contrario? Hay que retornar. El camino al puerto ahora, yo tenía meses de no bajar por esa calle. Ya no identifico los laterales porque como la han hecho de 4 carriles, muchas de las cosas que durante 50 años yo vi ya no están. Estaba buscando un sitio y me pasé. Y le dije a mi esposa, yo siento que ya vamos a llegar hasta la playa. Y ella me dijo, ¿estás loco? No, Jenny, esta era la curva peligrosa, le digo. ¿De veras? Era la curva peligrosa. ¿Sabe qué hicimos? Una vuelta en U. Wow, qué inteligente el pastor. No, tonto soy si sigo. Y en efecto fuimos más despacio y descubrimos, ahí estaba. Porque eso es lo que hace la gente cuando descubre que va en camino contrario. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí Jeremías. Ahora, vuelvo a leerlo, 8:4. El que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Y por qué este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazan el engaño y no quieren volverse? Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo qué he hecho. Cada cual se vuelve a su propia carrera como caballos que arremeten con ímpetu a la batalla. Los caballos, por naturaleza, cuando están en la guerra, ya no son capaces de volver, porque el estruendo de la guerra, el estruendo de las explosiones y el sonido de los cascos les hace correr con ímpetu, incluso hacia un abismo, no se pueden detener. Entonces dice Jeremías, así es mi gente, el abismo está enfrente pero siguen. Sin embargo, dice el verso 7, la cigüeña conoce su tiempo, la tórtola, la grulla, la golondrina guardan el tiempo, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Está diciendo, lo que hacen es irracional. ¿Cómo es posible que si son sensibles a una caída, no sean sensibles a la palabra de Dios? Déjenme ponerles ejemplos prácticos. Si usted tiene de venir a esta iglesia más de 3 meses por voluntad propia, porque yo sé que aquí hay algunos chicos que no están por voluntad propia. Y no sé cómo soportan escucharme. Bueno, probablemente no me escuchan. También creo que hay uno que otro adulto. Pero todos los adultos vienen aquí por voluntad propia. Quizás los empuja el deporte. Quizás estar en paz con su mujer o con su esposo, su esposa. Pero por voluntad propia, y ya tienen más de 3 meses de estar aquí. ¿Cómo es posible que no sean sensibles a la Biblia? ¿Cómo es posible que no hayan recibido a Cristo aún? A no ser que quieran decirme, es que pastor, todo lo que usted dice es mentira, no lo creemos. Y entonces, ¿por qué vuelven?
Si vuelven es porque creen que esto es palabra de Dios. Pero no son sensibles. Son como esos caballos con ímpetu al abismo. No importa. Prefieren adorar dioses falsos. Ahora pondré ejemplos más prácticos. Su esposo o su esposa le maltrata, le quita el control sobre sus hijos, le grita, le humilla. ¿Cómo es posible que usted no haga nada para salirse de ahí? Esa es una miserable esclavitud. La Biblia dice que Dios nos hizo personas libres y que Dios envió a su Hijo para darnos libertad, no esclavitud. Pero usted sigue viviendo bajo esa miserable esclavitud y sabe que él o ella no piensan cambiar nada. Ellos van a seguir con esa infidelidad, con ese maltrato o haciendo lo que les venga en gana, porque ellos no respetan a Dios. ¿Cómo usted puede querer seguir siendo esclavo? Pastor, ¿qué hago? No, yo no sé qué va a hacer. Yo solo estoy diciendo, debe hacer algo. ¿Cómo es posible que está hundido en esa adicción, llámese droga, llámese alcohol, llámese promiscuidad sexual, llámese pornografía, y no haga nada por salir de ahí? Eso es ser esclavo. ¿Por qué no pide ayuda? ¿Quiere tapar el sol con un dedo? ¿Pintarse como religioso en medio de una comunidad religiosa? Pida ayuda a Dios y quizás algún consejero y empiece a luchar para salir de la miserable esclavitud. ¿O qué? ¿Quiere estar toda su vida como un miserable esclavo? Eso va contra la naturaleza. Y eso es lo que muchos hacen. Vivir atados. Me maltratan en el trabajo, me explotan, me pagan mal, me gritan suciedades. ¡Sálgase de ahí! Se supone que El Salvador es un país libre. Y si usted es tan buen empleado como usted dice, tan buen obrero, tan buen profesional, seguro conseguirá un mejor empleo. No, la gente parece disfrutar ser esclavo. Saben que van para un abismo, pero no hacen nada. Saben que seguirá siendo la amante, no la esposa de fulano. Saben que seguirán siendo considerados como un hombre adúltero, no como un hombre piadoso. Saben que no conseguirán terminar una carrera. Saben que no conseguirán un matrimonio estable. Saben que se destruyen su cuerpo. Saben, pero no hacen absolutamente nada para salir de ahí. Ni siquiera haber venido aquí, porque no vinieron para esforzarse y hacer un cambio. De hecho, la pregunta es, ¿a qué vinieron? El rechazo de esta gente era ocasionado por el engaño. Es que encontrarán en el verso 8 al 12, en casa lo leen, que los profetas los engañaban, los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos sacerdotes.
Les decían mentiras. Todo está bien, viva como quiera, paz, prosperidad, todas las religiones llevan a Dios, respete la religión, toda religión es buena. Eso les decían. Y si voy a hacer otra comparación, digo, a veces pienso que la juventud tiene la excusa de que se equivocan por falta de años. Son jóvenes, son niños, no tienen experiencia y se enredan creyendo que un romance fuera de la voluntad de Dios los va a hacer felices, hasta que se vuelven miserables esclavos. Pero bueno, eran jóvenes. Y no es que les estoy aplaudiendo, jóvenes. Allá ustedes si quieren seguir siendo necios. Falsas promesas, falsos pastores. Hasta usan la Biblia, y vienen a la iglesia. Porque de hecho la Biblia sigue siendo el libro más vendido y dicen los libros que también el más leído. Pero puedo yo dar testimonio que no es el más estudiado, porque el que estudia la palabra de Dios de forma seria, al menos un pequeño cambio va a tener en su vida. Estoy diciendo que incluso vienen a la iglesia, así como Jeremías dice, pero no la estudian. Si la verdad es que algunos ni Biblia tienen. ¿Cómo no, pastor? La tengo en el celular. ¿Qué importa lo que yo pueda creer? Aunque si le importa, le puedo decir que me cuesta creerlo. Porque lo que yo he visto es que los que aman a Dios y se convierten al Señor, toman este libro con mucho respeto y con mucha devoción. Y que cada vez que encontramos un pasaje en donde Dios nos dice, este sos vos, temblamos. Y nos da vergüenza. El versículo 11 dice que son como médicos engañosos esos pastores. No, mejor se los leo. 8:11. Porque si alguien dice, usted es uno de esos, bueno, aquí le doy un verso para que me juzgue. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, paz. ¿Y qué pasa? ¿Sabe qué es esto? Vengan a la iglesia, uno que otro sermón divertido, les cuento alguna experiencia reconfortante, alguna vivencia motivadora para mañana darle duro al trabajo, y para que se vayan con esperanza les doy alguna idea de que todo va a ser mejor, paz y prosperidad. Médicos engañadores. Siempre y cuando el paciente les pague la consulta, que se mueran. Jeremías no era de ellos y por eso nadie lo consultaba. Porque tenía que decirles todo lo que yo estoy diciendo ahora. Tengo que decirles que los líderes mundanos atraen y producen seguidores mundanos. Y que por esa razón hay recintos que están llenos. Pastor, la iglesia está llena. Bueno, júzguense y júzguenme. Y lo voy a repetir. Los líderes mundanos atraen y producen personas mundanas. No quieren saber de la Biblia, ni la estudian. La toman ahí como para la pantomima religiosa, pero no saben nada de lo que aquí está. De hecho, difícilmente se meten a un libro como este de Jeremías porque no saben por dónde empieza ni por dónde termina. Cuidado, Terminemos con el verso 17, capítulo 8. Porque he aquí, yo envío sobre vosotros
serpientes contra las cuales no hay encantamiento os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Eso lo dijo también Jeremías. De hecho, para los que no están en el club de lectura, ayer empezamos a leer un nuevo libro. Terminamos Jeremías como devocional y empezamos Lamentaciones. ¿Saben que Jeremías escribió ese libro? Y se llama Lamentaciones porque Jeremías lloraba, porque el pueblo no quería escuchar nada de las advertencias. Y luego Jeremías fue testigo de que sus profecías se cumplieron. Quiera Dios que no sea nuestra historia. Oramos.